Cuán gloriosa es la cruz de nuestro Señor. Hermoso coro e himno que cantamos. Y se relaciona con el tema que vamos a estar tocando en esta noche. Estamos en medio de una serie de mensajes que titulamos La Cruz de Cristo. Justamente estamos queriendo reflexionar y comprender el significado de la cruz de Cristo. Y hoy quiero tocar un aspecto de este tema. Y el título del mensaje en esta noche es El resultado de la cruz. Es decir, ¿qué es lo que logró y qué es lo que logra la cruz de Cristo? Interesantemente, en el Nuevo Testamento, los evangelios que relatan la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor, en los evangelios, de 25 a 42% de los evangelios se dedican a la última semana, es decir, a la pasión del Señor, su muerte y resurrección. Tenemos que recordar que los evangelios relatan desde el nacimiento de Jesús y principalmente su obra, y recordemos que su ministerio duró 3 años. Es decir, que gran parte de lo que se relata en los evangelios se ocupa en esa última semana de la pasión, lo cual nos indica que la cruz tiene un significado demasiado importante y un lugar central en el ministerio de Cristo. Para sumar a esto, podemos decir que existen en todo el Nuevo Testamento 175 referencias a la muerte de Cristo en la cruz. Y si queremos añadir algo más otra vez, tenemos que decir que el apóstol Pablo decía a los Gálatas que de lo único que podía gloriarse era en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, la importancia de la cruz para el Nuevo Testamento es innegable, es obvia, es ineludible. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la cruz es tan importante? En el primer mensaje de esta serie decía que cada cristiano debería de poder responder a la pregunta, ¿cuál es el significado de la cruz? ¿O por qué murió Jesús? Cada cristiano debería de poder responder a esta pregunta, no solamente de forma rápida o superficial, sino incluso con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque en la cruz está el centro de nuestra fe. Y cuando hablamos de esto, de nuestro tema de hoy, el resultado de la cruz, pasa lo mismo. Si alguien te preguntara, ¿qué se logró en la cruz? ¿O qué logró la cruz? ¿Qué responderías? Para muchos hoy el cristianismo no es más que un sistema de valores, un estilo de vida quizás. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el centro de todo está en la cruz de Cristo. Porque en aquella cruz Cristo logró cosas maravillosas para nosotros. Y hoy queremos hablar de esto. Nos centraremos en 3 aspectos del resultado de la cruz. Lo que logró la cruz. No quiere decir que no haya más cosas, pero los que hoy veremos son fundamentales. Vamos a ver 3 puntos. 3 resultados o 3 aspectos del resultado general de la cruz: salvación, satisfacción y reconciliación. Y como guía leeremos uno de los versículos más maravillosos de la Biblia, una profecía. Y les invito a que puedan abrir sus Biblias, los que tienen, en Isaías capítulo 53. Los que no tienen pueden seguir la lectura ahí arriba. Isaías 53, versículo 5. Va a estar guiándonos como base en nuestro mensaje en esta noche. Esta es una profecía 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías escribió esto. Dice así la palabra de Dios: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy nosotros leemos esto y entendemos que esto se refería a nuestro Señor Jesús. Una profecía 700 años antes y un poco más
de lo que ocurriría en la cruz. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Qué logra la cruz? Primer punto, por medio de la cruz tenemos salvación. Decía el texto en Isaías, mas Él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Quizás la palabra que más rápidamente viene a la mente cuando pensamos en el significado de la cruz es salvación. Jesús murió para salvarnos, decimos, ¿verdad? Jesús murió para salvarnos. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos salvó Jesús? ¿Qué respondemos a esta pregunta? ¿De qué nos salvó Jesús? Y decimos, somos salvos, tenemos salvación por medio de la cruz. La cruz nos dio salvación. ¿Salvación de qué? Alguno diría de la condenación eterna, de la muerte eterna, de la esclavitud, del pecado. Y es cierto, todo esto, pero todo esto no es más que el resultado de algo. La cruz nos salva de esto. La cruz es salvación del juicio que viene a causa del enojo santo de Dios contra el pecado. Salvación tiene que ver con la naturaleza de Dios, su santidad y con su posición contra lo pecaminoso. Cuando decimos salvación, cuando decimos que en la cruz tenemos salvación, hermanos, hermanas, estamos diciendo, en la cruz nos hemos salvado del juicio santo de Dios contra el pecado. De eso nos hemos salvado. La Biblia incluso utiliza la palabra ira para describir la postura de Dios contra el pecado. Imagínense. Y tenemos que entender que esta ira no es un enojo caprichoso o arbitrario como sucedía de repente en la mitología griega o con los dioses del Olimpo o algunos dioses romanos que un día se levantaban de mal humor y entonces enviaban su ira a la tierra. Y de alguna manera el ser humano o la gente tenía que buscar cómo apaciguarle. Esta no es la ira o el enojo santo de Dios del que habla la Biblia. En Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El Señor es un Dios santo y Él es el parámetro principal para determinar lo que es bueno y malo. Si nuestro Dios no fuese así, entonces no habría forma en que nosotros podamos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Viviríamos en un caos, porque no habría ningún fundamento para decir esto está bien, esto está mal. Sin embargo, porque nuestro Dios es santo, nosotros tenemos ese fundamento. Y Dios se opone a todo lo que es pecaminoso. Podemos preguntarnos ahora también, ¿cuál es el nivel del enojo de Dios? ¿Por qué se enoja? ¿Hasta qué punto se enoja? Alguna vez escuché decir, ¿por qué lo que tuvo que enviarle luego a Jesús en la cruz? Demasiado que ya era eso. Incluso en ya conté alguna vez, quizá alguno todavía no lo escuchó esta historia. En una oportunidad tuvimos aquí en la casita un teatro para niños. Y con algunos jóvenes hicimos el teatro. Y no me acuerdo si yo estaba actuando de Jesús, ¿verdad? O de Pilato. Pero lo que sí que los niños estaban ahí en la casita y queríamos hacerle participar en el teatro. Y Pilato preguntaba, estaba Barrabás y Jesús. ¿A quién quieren que le soltemos? Decía en el teatro Pilato. Y los niños decían, a Jesús, decían, ¿verdad? A Jesús. No, a Jesús le vamos a crucificar, decía Pilato. Daba énfasis y ellos decían, no, a Jesús no le crucifiquen, ¿verdad? Porque Jesús, el Hijo de Dios, a quienes los chicos aman y que nosotros decimos el ser humano ideal. La persona más pura, más buena. Y una vez me dijeron, ¿por qué tan enojado está Dios para haber enviado a su propio Hijo y que muera esa muerte tan cruel? ¿Acaso no había otra forma? Y realmente, hermanos, eso tiene que demostrarnos que el pecado es verdaderamente grave delante del Señor, para que haya enviado a su Hijo a cargar con eso. Esto tiene que decirnos que no era poca cosa. A nosotros a veces nos cuesta captar la magnitud del pecado, porque saben que ese es uno de los efectos más nefastos del pecado. El pecado, y parece un trabalengua lo que voy a decir, el pecado hace que el pecado no parezca pecado.
¿Qué significa eso? El mismo pecado hace que nosotros pensemos, pero parece que no es tan grave. Es cierto, hay algunos pecados que son muy graves, pero en general el pecado hace que el pecado no parezca pecado. ¿Saben cómo podemos entender esto? Imaginándonos en algún tipo de adicción. ¿Qué pasa con aquellos que comienzan a consumir algún tipo de drogas o alcohol? Siguen y siguen haciéndolo hasta el punto en que no se dan cuenta de que ya son dependientes de eso. Y habrán visto que normalmente en una reunión de rehabilitación para alcohólicos, el primer paso, y según dicen el más difícil, es reconocer que uno es alcohólico. Y en las reuniones uno se presenta así: yo soy fulano, soy alcohólico. Pero llegar hasta ese punto, dicen, es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno siempre dice, no, yo tomo cierta parte, en realidad cuando yo quiera voy a dejar. Esto suele pasar también con algún tipo de adicción o desorden en la alimentación también. Nos dice el doctor, mira que tus niveles de triglicéridos, de diabetes, de azúcar está subiendo, ¿verdad? Tranquilo, doctor, yo sé que voy a poder parar, dice. Y nos cuesta entender que eso ya nos está dominando. Incluso pasa en algunos ámbitos financieros también. Algunos ya tienen cierta adicción a las apuestas. Y aunque ustedes no me crean, hermano, hay adicción a los préstamos también. Y uno dice, no, este va a ser el último. Cuando yo quiero voy a parar. Esa es la misma mentalidad en todo tipo, en diferentes áreas. Cuando yo quiera más. Y sin embargo, no podemos. No podemos. El pecado tiene este efecto. El pecado hace que el pecado no parezca pecado. Sin embargo, necesitamos reconocer nuestra condición para que podamos magnificar y medir de alguna manera lo que la cruz ha logrado para nosotros. Para comprender la magnitud del enojo de Dios y su reacción contra toda injusticia, maldad y pecado del ser humano, y para comprender la magnitud de la salvación, repasemos una historia en el Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo capítulo 11 y 12. No vamos a leer todo, pero esta es la historia de la primera Pascua. No sé si ustedes saben qué significa Pascua. Pascua es una palabra que originalmente está en hebreo. El hebreo Pesaj, que significa pasar de largo. ¿Y en qué contexto se inicia la primera Pascua? El pueblo de Israel estaba en Egipto. El Señor envió plagas al rey de Egipto, al faraón, porque él no iba a dejar ir a su pueblo. En Éxodo, capítulo 11, versículos 4 y 5, es anunciada la última plaga. Dice así la palabra: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Este pasaje nos ilustra la severidad de la ira de Dios y también la dureza del corazón humano. ¿Cómo sabemos esto? Esta plaga era la 10ª, es decir, 9 advertencias tuvo el faraón. Tenemos que pensarnos, hermanos, a veces, ¿cuántas advertencias el Señor nos está dando para que dejemos ciertas cosas, para que vayamos a Él? Esta era la última plaga. Y si miramos la muerte de los primogénitos, hoy a la luz de nuestra moral cristiana casi puede indignarnos y decirnos, ¿cómo es posible que Dios haya matado a probablemente niños inocentes, los primogénitos? ¿Cómo es posible esto? Si lo miramos desde nuestra perspectiva, entendiendo el valor de la vida humana, como creyentes, nos cuesta esto, es un pasaje conflictivo. Pero si analizamos teológicamente esta historia, comprendemos aquello que el pecado hace que sea tan difícil de captar. Dios es santo, nosotros pecadores. Y el castigo justo para el pecado es la muerte. Esta historia resalta esto.
Aunque nos cueste a veces escuchar cómo es posible que Dios haya hecho esto. El único destino de un pecador ante un Dios santo es la muerte. Nos cuesta escuchar esto. Y esta historia nos cuesta a veces digerir, pero nos ilustra lo que a nosotros nos cuesta entender. Dios es perfecto y demasiado santo. Y nosotros somos pecadores. ¿Saben qué nos va a ayudar a entender un poco esto? No sé si alguna vez fueron al Palacio de los López. Ahora está lindo, todo bien pintado. Y hacia el lado del frente, aunque originalmente dice que ese era el lado de atrás, ¿no? El lado del río, hay un lugar, está la bandera grandota y uno puede entrar ahí a sacarse lindas fotos, ¿verdad? Pero hay una línea. Si alguna vez quisieron pasar la línea para sacarse una mejor foto, probablemente recibieron un silbatazo de alguno de los militares que están ahí, ¿verdad? Advirtiéndote de que no te acerques más. Incluso en la parte de atrás, aparte del río, nosotros solíamos ir con los chicos ahí a jugar. Hay un lindo parque, pero hay una línea imaginaria también, incluso antes de la misma valla. Si vos cruzás esto, ahí el militar ya te está silbando, ya te dice, no, hasta acá nomás. No sé si alguno de ustedes alguna vez se atrevió a ir un poquito más o a cruzar la valla. No sé si alguien se atrevió quiero saludarle acá a Marito un ratito. Quiero entrar ahí. ¿Qué va a pasar si pasamos esos límites? ¿Qué piensan ustedes? Directamente vamos a ser considerados una amenaza nacional. Por más de que no tengamos ninguna bomba en nosotros o algún arma con nosotros, nos van a liquidar. Porque el lugar en donde queremos estar no es nuestro lugar. Y no somos dignos, por eso se habla de ser dignatarios. No somos dignos como ciudadanos comunes en nuestra posición hoy quizás, de entrar a ese lugar sin ser considerados una amenaza. Imagínense el Dios justo y santo y perfecto. Y esto nos lleva a comprender qué es lo que ocurrió en la cruz. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, hizo que el pueblo saliera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto con los egipcios y no con los israelitas? ¿Acaso estos no eran igualmente pecadores? ¿Por qué estos se salvaron? ¿Por qué los primogénitos israelitas se salvaron? ¿Será que Dios dijo, hermano, no le voy a hacer nada a ustedes y punto? Dios mandó al pueblo a sacrificar un cordero y poner su sangre en las puertas. Y en Éxodo 12 al 13 leemos lo siguiente. El Señor decía lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y presten atención a esto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre os será por señal. Es decir, el único motivo por el cual el juicio del enojo santo de Dios no llegó a su pueblo es porque hubo un sustituto. Un cordero murió y su sangre en la puerta. Solamente esa sangre hizo que el juicio pase de largo. Si alguien se olvidaba de poner la sangre, el juicio iba a llegar. Y esto nos enseña acerca de lo que ocurrió en la cruz. Pablo, inspirado por el Espíritu, reveló lo siguiente, 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, la primera Pascua en Egipto era un anticipo de la real y definitiva, la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús y su sangre derramada. Salvación significa que nosotros no experimentamos la muerte más espantosa de todas, la muerte eterna. ¿Por qué?
Porque un cordero fue sacrificado y su sangre ha hecho que el juicio pase de largo. Su muerte hizo propiciación, es decir, nos libra del castigo y nos librará del juicio eterno justo de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La sangre de Cristo, esa cruz hizo posible nuestra salvación. Es decir, ese juicio santo de Dios no va a caer sobre aquel que ha entregado su vida a Cristo y que se ha cubierto de esa manera con su sangre. El juicio no va a llegar. Esto es salvación. A veces queremos salvarnos de muchas cosas y humanamente siempre nos preocupa más lo que está cerca. Queremos salvarnos de una enfermedad, queremos salvarnos de alguna crisis, queremos salvarnos de algún problema. Pero el problema mayor para una humanidad pecadora es el juicio santo de Dios. Y en esa cruz el Señor derramó su sangre para que ese juicio pase de largo. Todo aquel que ha entregado su vida al Señor está cubierto por esta sangre de este cordero que fue inmolado en la cruz, y el juicio no va a llegar. Pero aquel que no está cubierto con la sangre, entonces el juicio no va a pasar de largo. Vamos a ver un segundo punto. Lo que logra la cruz: satisfacción. Decía el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ser salvo del destino del pecado, la muerte, es obviamente maravilloso, pero genera un problema para los que se han salvado. Si te dicen, estás salvo del destino del pecado, la muerte eterna, el juicio va a pasar de largo. Pero ¿cómo vivís ahora sabiendo que aún vas a vivir delante de un Dios santo? ¿Cómo vivir ante sus exigencias como un Dios santo, siendo aún pecadores? ¿Saben cómo yo entiendo este punto? Es como si nosotros vamos a la cancha y tenemos nuestro equipo y nos vamos a la grada, pero del tradicional rival. Yo sé que a algunos les pasó esto, ya estaba tan lleno el estadio que justo quedaba solamente el lugar, pero del lado del tradicional rival. Entonces, no te puedes ir con tu camiseta, ¿verdad? Porque si no, probablemente ya no vas a salir de ahí. Y tenés que ver el partido. Y si mete gol tu equipo, calladito nomás, ¿verdad? Mirando o por dentro nomás tenés que alegrarte, no podés demostrar eso, porque estás en un ambiente completamente ajeno a lo tuyo. Imagínense entrar a esa grada con la camiseta de tu equipo en la grada del tradicional rival. Esa era la condición del pueblo de Israel delante de Dios. Como estando con la camiseta en la grada del tradicional rival. ¿Cómo vive? Y aquí es donde comprendemos el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Este sistema era el medio por el cual el pueblo tenía la seguridad legal de contar con el favor de Dios. Siempre y cuando que ellos cumplieran con lo establecido, podrían estar seguros de que tenían perdón y que no serían consumidos. Y en la cima de todo el sistema de sacrificios se encontraba el día de expiación. Ese era el único día en el año en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Cada año esto le aseguraba al pueblo que podían vivir en paz, siendo ellos pecadores delante de un Dios santo. El día de expiación era de la siguiente manera: consistía en 2 machos cabríos que tenían que elegir. Uno de ellos era sacrificado y su sangre era ofrecida como expiación por los pecados. Y el segundo macho cabrío se le ponían las manos, se confesaban los pecados del pueblo. Y este macho cabrío era liberado al desierto en señal de que el pecado sale del pueblo, el llamado chivo expiatorio. Y este sacrificio era el medio por el cual el pueblo podía estar seguro de que tenía con su Dios un año de tregua, podríamos decirle, porque ellos sabían que ellos eran pecadores y su Dios un Dios santo.
El gran problema con el sistema de sacrificios era que debía ocurrir constantemente, es decir, no posibilitaban una seguridad total, pues no podían satisfacer plenamente las demandas de la santidad de Dios. Eran solo una sombra de lo que había de venir, una sombra de lo pleno, la cruz de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y para siempre. ¿Cómo se satisface las demandas de un Dios santo? Nosotros no lo podemos hacer. Solamente alguien perfecto y solamente alguien divino podía hacerlo. En la cruz Jesús lo hizo. Y por eso dice, nosotros somos llamados santos de una vez y para siempre en Jesús. La cruz satisfizo todas las demandas de la santidad de Dios. Y otra vez, no lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo por nosotros. Por esto hoy podemos vivir en seguridad y santidad. Hebreos 4, 15 al 16, un hermoso texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si vamos otra vez a la ilustración del Palacio de López. Yo una vez entré ahí al Palacio de López, era profesor en un colegio y le llevamos a los chicos a una excursión, pero te daban una credencial y tenías que pasar por un detector de metales y tenías un permiso especial que se había gestionado meses antes para poder entrar. Pudimos entrar a ese lugar santo, si queremos llamarle en ese sentido, porque es un lugar en donde no siempre uno puede entrar. Pero ¿cómo lo hicimos? Alguien tuvo que darnos esas credenciales. La manera más fácil de entrar al Palacio de López, ¿saben cuál es? Que el presidente venga y te diga, vení conmigo. Ahí vas a poder entrar. Y entrar hasta lo último sin ningún problema. Si el presidente dice, él viene conmigo, él viene junto a mí, que entre nomás. Nadie va a poder decirte nada. Esto es lo que la cruz logró para nosotros, lo que Cristo logró para nosotros. Satisfizo todas las demandas de la santidad de Dios. Nosotros no lo hicimos. Nosotros no tenemos nada especial, pero estamos con aquel que lo hizo todo. Entonces el Señor dice, Él viene conmigo y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque nuestro Señor dice, Él viene conmigo. El problema de la religión es que quiere darnos ciertos ornamentos, falsifica una credencial. Y muchos piensan que porque tienen una religión, entonces ya tienen ese acceso al Señor. Pero la religión no puede lograr eso. Solamente el sacrificio de Cristo, su vida santa, ha podido satisfacer las demandas de la santidad de Dios. Así que tener una religión es como ir a un lugar en donde no se puede entrar con una credencial falsa. Tarde o temprano te van a decir, vos no tenés que estar acá. Y vas a recibir probablemente el castigo por haber traspasado los límites. Pero si Jesús es nuestro Señor, podemos entrar al trono de la gracia libremente. Y vamos a ver un último punto. La cruz logra reconciliación. Decía la profecía, por su llaga fuimos nosotros curados. Una cosa es salvarnos del castigo, saber ya no vamos a tener el castigo. También una cosa es que nuestra deuda esté limpia, que ya nos hayan dado una credencial especial para entrar. Pero esto aún no asegura una relación restaurada. Hay veces que nosotros tenemos problemas interpersonales, a veces muy graves. Y decimos, bueno, voy a perdonarle a fulano, a fulana por lo que me hizo y ya está. Pero no es tan fácil restaurar la relación, ¿verdad? No es tan fácil decir, sí, ya va, voy a hacer como si no pasó nada, si fue algo muy grave. No es tan fácil restaurar la relación. ¿Cómo se logra eso? La cruz de Cristo ha logrado también esto. Salvación,
satisfacción de las demandas de la santidad de Dios y también reconciliación con Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos reconcilia la cruz con Dios? La frase clave aquí es por medio de la muerte. En Jesús, aquella primera humanidad, aquel primer Adán ha muerto, dejó de existir. Esta es la única manera de reconciliación entre una humanidad pecadora y un Dios santo. Si volvemos otra vez a la imagen que le estaba diciendo, tenemos ahí un enemigo. Decimos, bueno, le perdoné, pero no le quiero ver, no le voy. Algunos hasta van a decir, me voy a mudar de ciudad o de país para no estar en su entorno. ¿Cómo va a haber reconciliación si algo tan grave ocurrió? La manera en que haya reconciliación es que esa persona muera. Ahí ya no te va a preocupar más, ¿verdad? O nosotros morimos, ¿verdad? Ahí ya no me va a preocupar, ya no vamos a tener que lidiar. Podemos decir, ahí ya hay por más que ya hubo perdón, ahora hay reconciliación completa. Porque ya no tengo que lidiar con esa persona que es tan diferente a mí. No tengo que lidiar con esa persona que realmente es una persona difícil y no soporto estar con esa persona. Si esa persona muere, termina el problema. ¿Verdad que es así? Esto fue lo que ocurrió en la cruz, hermanos. En Cristo, por medio de su muerte, tenemos reconciliación. ¿Por qué? Porque para Dios esa vieja humanidad murió. Y cuando Él nos mira hoy, nos mira a la luz de la resurrección del Señor. Nos mira pensando en la nueva humanidad y nos llama pensando en la nueva humanidad. Porque el viejo hombre dejó de existir. 2 Corintios 5, 14 y 16 escribía el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, la cruz eliminó toda barrera de parte de Dios. Él solo mira a Cristo, y aquel que está en Cristo es amado, está reconciliado. No hay motivo de tener temor. Porque el Señor nos mira a nosotros y ve a su Hijo amado. Ya no ve a esa vieja humanidad. Ya no ve a ese viejo hombre. Ese viejo hombre murió. Y cuando el Señor nos mira a nosotros, que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, entonces podemos estar seguros de su amor, de una relación completamente restaurada. Muy bien, para terminar, hermanos, tenemos que hacer la pregunta. Dijimos, la cruz, entonces, ¿qué logra? Salvación. La cruz logra satisfacción de las demandas de la santidad de Dios. La cruz logra verdadera reconciliación con Dios. Ahora la pregunta es, ¿en quiénes es esto real y verdadero? El resultado de la cruz se extiende a todos sin excepción. Uno murió por todos, decía el apóstol Pablo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, hablando de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad, escribía Pablo a Timoteo. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto explica que el evangelio debe ser predicado a toda criatura, sin excepción. Pero este resultado de la cruz tiene un límite particular en su aplicación. ¿Y saben cuál es ese límite? Todo aquel que cree en Cristo. Ciertamente la barrera fue quitada, pero aquel que persiste en su incredulidad y su pecado no puede sino esperar lo peor. No hay barrera. El Señor ha quitado toda barrera. Y nos llama a una relación restaurada, reconciliada, una relación de amor. Pero si nos mantenemos firmes en nuestra obstinación, en nuestro pecado, tenemos que entender que se aplica esto que dice Hebreos 10, 28, 31.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si se nos dice, por medio de la sangre del Cordero tenemos salvación, el juicio no va a llegarte, va a pasar de largo. Si se nos dice, puedes estar tranquilos, porque Cristo hizo todo para que puedas estar en paz con Dios. Satisfizo las demandas de la santidad de Dios, viviendo una vida perfecta y cargando Él nuestra deuda, tu deuda. Si se te dice, puedes estar en paz porque en Cristo tenés reconciliación, Dios te ama y no hay ningún tipo de barrera, no puedes tener ningún tipo de miedo, puedes acercarte a Él sin ningún problema. Y lo que este texto decía, si aún así, si escuchando este mensaje tan maravilloso decimos: qué bien, qué bueno, está bien, gracias, no estoy interesado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Es casi impensable imaginar que alguien pueda rechazar tal gracia, tal misericordia, tal amor. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, del espíritu de Judas. Judas fue elegido para andar con Jesús. Judas experimentó la gracia, el favor y el amor de su maestro. Judas tuvo intimidad con Dios, conoció lo que Él enseñaba, sabía todo. Pero al final demostró que todo era pura religiosidad. Al final demostró que todo era puro orgullo. Él estaba buscando beneficiarse de Jesús y nada más. Incluso podemos hablar de que su remordimiento final de haber derramado sangre inocente no era más que un miedo a lo que iba a pasar con él. Y su orgullo porque no pudo cumplir lo que él quería. Este es el gran riesgo y el gran peligro de la religión. Nos hace estar cerca de Jesús. Nos hace disfrutar de su palabra. Nos hace comprender ciertamente algunas cosas. Pero la religión esconde en realidad un corazón no convertido en el fondo. Y entonces no hay salvación, no hay satisfacción, no hay reconciliación para aquel que no muere a sí mismo y se entrega completamente a Cristo. Así que examinémonos. Y en este tiempo que estamos llegando a Semana Santa, hermanos, maravillémonos de que por medio de la cruz tenemos salvación. El juicio no va a llegar a aquel que ha depositado su confianza en Jesús. Por medio de la cruz tenemos satisfacción. Podemos saber que cuando Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo y podemos estar bien delante de Él. Tenemos reconciliación por medio de la cruz. Es decir, no hay ninguna duda de que el amor de Dios para con nosotros es real, es verdadero. Tenemos paz con Él si estamos en Cristo. Invito a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente maravillosa gracia que nos ha alcanzado. Señor, gracias por la salvación. Hoy podemos estar seguros que ese juicio justo y santo va a pasar de largo para con nosotros, porque alguien tomó nuestro lugar y su sangre nos ha cubierto. Hoy podemos estar seguros de estar bien contigo, Señor, porque alguien ha satisfecho todas las demandas de tu santidad, ha vivido la vida perfecta que nosotros no podíamos hacerlo, ha pagado la deuda que nosotros no podíamos cubrir. Tu Hijo que nos lleva
de la mano a tu presencia. Señor, te damos gracias porque tenemos reconciliación. A pesar de haber sido tus enemigos, ahora somos tus amigos, Señor. A pesar de haber estado en contra de tu voluntad, Señor, hoy buscamos tu voluntad y buscamos agradarte y alabarte a ti, Señor, por tu gracia. Señor, guárdanos de dejar esto de lado, de no maravillarnos siempre. Guárdanos también, Señor, del peligro de la religiosidad. Más bien, Señor, que nuestras vidas sean un sacrificio de gratitud y alabanza a ti siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para muchos en la actualidad, este mensaje sigue siendo de locos y sin sentido. Pero para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios.